Dice así la palabra del Señor. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. El versículo que comenzamos leyendo, el 23, dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos. Se está refiriendo a Pedro y a Juan, que habían sido retenidos por los sacerdotes y, en definitiva, el intento de ellos fue acallar el mensaje del Evangelio y amenazaron a los discípulos, a los apóstoles, a Pedro y a Juan, y les dijeron que no hablen más, que ni enseñasen más en el nombre de Jesús. Iba a ser algo difícil que esto pase, porque en realidad ellos estaban predicando y llevando el mensaje por mandato del Señor. La respuesta que Pedro les da es muy clara y dice: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y dice que entonces los amenazaron, pero los tuvieron que soltar porque no hallaban modo de retenerlos, no habían hecho nada que realmente fuera digno de condenar, y por otro lado no podían hacerlo delante del pueblo, que en realidad estaba con el oído o los oídos abiertos a recibir el mensaje. Pero dice la Biblia que estos apóstoles, habiendo sido liberados, dice, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Creo que lo hemos dicho muchas veces y esta expresión es tan valiosa. Dice que puestos en libertad ellos vinieron a los suyos. Podríamos pensar que los suyos eran su familia, que los suyos eran a lo mejor volver a su casa, pero en realidad los suyos era la iglesia, era la casa de Dios, eran los que también seguían al Señor y servían al Señor y estaban reunidos y estaban en ese lugar orando. Y dice que cuando ellos llegaron, les contaron a todos los hermanos que estaban allí reunidos lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, es decir, las amenazas que les habían hecho por predicar el mensaje del Evangelio. Y aquí empezamos a ver algunas cosas que son notables. La primera es que ellos, habiendo oído esto, es decir, la iglesia, el grupo de apóstoles que estaba reunido, discípulos
que estaban reunidos en ese lugar, habiendo escuchado cuál era el informe de Pedro y de Juan, que los habían amenazado, dice que ellos alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Qué es lo que hicieron? Oraron. ¿Qué es lo que hicieron? Oraron. Cuando ellos escucharon esto, no dice la Biblia que se atemorizaron, no dice que empezaron a hablar, no dice que empezaron a discutir entre ellos qué es lo que debían o no debían hacer, sino lo que ellos hicieron, y dice de manera unánime, fue elevar su voz a Dios en oración. Y yo digo, qué hermoso esto, ¿no? Porque muchas veces pensamos que las cosas las podemos resolver hablando o cambiando opiniones, cuando en realidad el punto principal es poder hacer conocer delante de Dios cuáles son nuestras necesidades y cuál es nuestra situación. Y esto es lo que sucedió en ese momento. El grupo, la iglesia, los que estaban reunidos, unánimes, alzaron la voz a Dios. Hicieron una oración que está de alguna manera transcripta aquí en el pasaje. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Primeramente, reconocer que Dios está por encima de todas las cosas, que Él es el que ha creado todas las cosas que existen, que Él es el Todopoderoso. Y después dice, y que por boca de David tu siervo dijiste, y ahí echan mano a la profecía, echan mano a la palabra. ¿Por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Es una transcripción del Salmo 2, los versículos 1 y 2. O sea que realmente se dieron cuenta que esto era lo que estaba ocurriendo. En el 27 dice, porque verdaderamente estaba pasando eso. Se unieron en esta ciudad contra el Señor, a quien tú ungiste. ¿Quiénes? Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, y no solamente hasta allí, aún el pueblo de Israel se unió frente, digamos, en este frente de oposición al mensaje del Evangelio, al mensaje de la palabra del Señor. Ahora, fíjense que si usted piensa por un momento, estaban ellos solos entonces. Un pequeño grupo de personas que estaban allí reunidos, habían sido amenazados y ahora oran al Señor, reconocen la grandeza y el poder de Dios. Reconocen que el Señor ya había anticipado que esto iba a acontecer y la palabra de Dios lo atestigua ya desde el Antiguo Testamento, y eso era verdaderamente lo que estaba sucediendo, estaba pasando. No era una cosa extraña que podrían pensar, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Esto no sabemos qué es lo que pasa. No, esto estaba escrito. Estaba sucediendo esto y todos estaban en contra, porque bien lo describe el texto, ¿no? El Herodes, el rey, Poncio Pilato, el gobernador, los gentiles, es decir, los que no eran del pueblo de Israel, pero también el pueblo de Israel. Mire qué linda controversia. No tenían nada a favor, parece. No había nadie que estuviera del lado de ellos. Ni el rey, ni el gobernador, ni los gentiles, ni siquiera aún el pueblo de Israel. Todos estaban en contra de la palabra de Dios y del cumplimiento de lo que Dios quería realizar en ese tiempo. Y yo digo, qué importante esto para darnos cuenta que aún en medio de la oposición, la iglesia tiene que seguir firme. Esta iglesia no es que creció, alguno dice, la iglesia primitiva, gloria a Dios. La iglesia primitiva creció en medio de una terrible oposición. Y aquí, fíjese, está recién empezando y comenzando la iglesia, y sin embargo, fíjese la gran oposición que tiene. No cuenta con ayuda, no cuenta con reconocimiento, no cuenta con derechos adquiridos delante del Imperio Romano, no cuenta nada. Todo estaba en contra. Pero Dios estaba a favor.
A veces cuando veo que la iglesia de hoy parece que quisiera buscar derechos y cosas de este mundo para poder contrarrestar la oposición, me llama la atención y me hace pensar en esto, ¿no? Que realmente el que puede verdaderamente estar, que el que está de nuestro lado y puede realmente darnos la victoria es el Señor. Y la iglesia tiene que estar preparada para esto. Todo estaba en contra, pero el Señor, el Todopoderoso, estaba a favor de la iglesia. Ahora, ellos oraron fervientemente, clamaron al Señor en esta situación. Ahora, el siguiente versículo dice algo que también es tan importante, porque dice, el versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahí está. O sea, ellos estaban reconociendo que si esto estaba pasando, es porque Dios estaba permitiendo y estaba o había determinado que esto sucediera de esta manera. ¿Qué le parece? Qué importante esto, ¿no? Esto estaba sucediendo, pero esto no era otra cosa que en realidad lo que Dios había determinado que sucediera. Ahora, ¿cuántas veces nosotros frente a determinadas oposiciones estamos como, ¿no?, poniéndonos en una franca lucha? Y si pudiéramos saber que realmente Dios es el que tiene todas las cosas en su mano, esta iglesia reconoció que eso estaba ocurriendo y en vez de tal vez tratar de poner un frente de oposición a lo que estaban recibiendo, ellos dijeron, Señor, sabemos que esto está en tu mano y que nadie puede mover un solo dedo si tú no lo permites y que se está cumpliendo todo lo que tú anticipaste, dijiste anticipadamente. Qué confianza, ¿no? Yo digo, qué fe maravillosa. Muchas veces nosotros, cuando miramos la Escritura, se nos pasan por alto algunas cosas. Y el pasar por alto algunas de estas cosas que son importantes puede determinar que realmente no sepamos cómo conducirnos o qué hacer frente a algunas situaciones o circunstancias que nos rodean. Ellos no se inquietaron por lo que estaba pasando en el sentido de temer, porque por un lado Dios estaba con ellos, por otro Dios lo había dicho de antemano que iban a pasar estas cosas, iban a suceder, y que de esa manera Dios estaba permitiendo que eso en ese momento sucediera de la manera que estaba sucediendo. O sea que no había nada que realmente a ellos les pudiera llevar al punto de desconfiar o de pensar que ahora no iban a poder seguir adelante con la obra de Dios. Ahora, miren ustedes la oración. En el versículo 29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, con todo valor, hablen tu palabra. Ahí está. No piden que cese la oposición. No pide que el Señor se haga cargo de aquellos que se están oponiendo y que los destruya y que lo... No. Señor, mire lo que está pasando. Lo que pedimos es que conceda a tus siervos que con valor sigamos predicando y anunciando el mensaje del Señor. Porque si miramos cómo viene, evidentemente si ellos estarían pensando y pidiendo al Señor que los librara y que le sacara la oposición y qué sé yo, no tendría sentido lo que dice anteriormente. ¿No es? ¿No? Que todo estaba ocurriendo para hacer, dice, cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Así que esto, si lo determinó el Señor para que suceda, bueno, amén. No tengo que pedirle al Señor ahora que... No, ahora lo que sí tengo que pedir es que en medio de esta situación, Él conceda el poder, el valor, la determinación, para que podamos seguir anunciando y predicando la palabra del Señor.
Y yo digo, esto es algo que también tenemos que mirar con atención. Tenemos que seguir predicando lo que sabemos que al mundo no le gusta. Tenemos que seguir predicando la doctrina, la palabra, el mensaje del Evangelio, que de alguna manera es tan contradictorio con el modo de vida de este tiempo, ¿o no es así? Los valores, los principios y todo lo que tiene que ver con las normas del reino de Dios son tan contradictorias con lo que vive el mundo. Sin embargo, tenemos que seguir anunciando y predicando el mensaje del Evangelio. Y en el versículo 30 dice, mientras extiendes tu mano, extiendes, al Señor le están orando, así que dice, mientras extiendes al Señor tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ahí está. Señor, concédenos fortaleza, valor para seguir firmes y anunciando el mensaje del Evangelio, mientras tú haces lo que nosotros no podemos hacer. Sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esto es lo que en definitiva el Señor había dicho que iba a hacer, que debían predicar el Evangelio a toda criatura, ¿no? El que creyera y fuere bautizado sería salvo, y el que no sería condenado. Y allí estaría la promesa de que podrían realmente ver las maravillas del Señor obrando, librando a los enfermos, liberando a los endemoniados, resucitando a los muertos. Porque el Señor estaría haciendo la obra, confirmando la palabra que ellos predicaban. De tal manera que ellos estaban pidiendo algo que estaba en consonancia con la voluntad de Dios, en consonancia con lo que el Señor había dicho que Él iba a hacer, que si ellos llevaban y predicaban la palabra del Señor, Él iba a confirmar la palabra con las señales que la seguían. Él iba a hacer la obra que ellos no podían hacer. Ellos no podían hacer la obra era de Dios y la obra sigue siendo de Dios. Y lo que nosotros podemos hacer es predicar y anunciar el mensaje del Evangelio, y lo que hace Dios es confirmar esa palabra haciendo lo que nosotros no podemos hacer, que es sanar a los enfermos, hacer maravillas, señales, prodigios, como dice la palabra del Señor. Y parece ser que esta oración fue agradable ante el Señor. Parece que esta oración que hicieron ellos, corta, fíjese, no estuvieron orando mucho tiempo, extensamente, y dice que cuando ellos hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Esto nos hace acordar a lo que dice un poco antes en el libro de los Hechos, cuando descendió el Espíritu Santo sobre el aposento alto. Amén. Que sopló un viento, como un viento recio, ¿no? Y llenó la casa. Entonces dice que el lugar, cuando ellos terminaron de orar, es como que Dios les contesta. Y dice que el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué le parece? El resultado de todo esto. Qué maravilloso, ¿no? Dios confirma, Dios envía el poder de su Espíritu Santo, los llena del valor, de la unción, de la gracia necesaria para que ellos puedan seguir anunciando y predicando la palabra del Señor, y el Señor estaría obrando maravillas. Cuando nosotros enlazamos este texto con el del capítulo 5, versículo 12, y por manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. O sea, muchos de aquellos que estaban en
unidos en contra, parece que ahora estaban cambiando de posición. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Es decir, que muchos de aquellos que hasta el momento en que ellos oraron en ese lugar que estaban reunidos y que se habían unido a protestar contra lo que ellos hacían y a estar en contra, ahora estaban creyendo en el Señor. Dice que los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Aún aquellos que estaban en contra, aquellos que estaban en la oposición, el Señor empezó a obrar en esas vidas y empezaron a venir a los pies del Señor. Y dice tanto, el versículo 15, que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos. Dice, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Amén. Entonces ellos veían la manifestación del poder de Dios. Y dice que sacaban a los enfermos y los ponían en las calles. Y el versículo 16 dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Esta era la obra del Señor. Pero qué importante que los apóstoles, los discípulos, hicieron lo que debían hacer. ¿Qué hubiera pasado si en vez de haber orado, de haber estado unánimes en oración, en el clamor, juntos, con la misma fe puesta en el Señor, hubieran estado divididos? Hubieran estado discutiendo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Ahora tenemos este problema, ¿y cómo vamos a seguir adelante? Y uno diría una cosa y el otro dice otra. Yo estoy seguro que la cosa no hubiera funcionado. Pero el estar en un espíritu de unidad, en oración, en clamor al Señor, sabiendo que realmente debían hacer la obra de Dios y que lo más importante era unirse en espíritu para clamar al Señor y poder realmente recibir del Señor la bendición, la fortaleza, el valor para seguir haciendo la obra que el Señor les había encomendado. No dice, no hay mención de que aquí hubiera habido alguna deserción de los creyentes y que alguno hubiera tenido temor por las amenazas y que se hubiera dispersado la cosa. No. Sino que se unieron, clamaron al Señor y el Espíritu de Dios, tal como sucedió el día de Pentecostés, donde estaban todos unánimes y juntos, el Espíritu de Dios descendió sobre todos los que estaban en ese lugar. Y yo digo, qué hermoso esto. Algunos dicen, ¿por qué a veces no pasa lo mismo que pasaba en aquel tiempo? ¿Será que los tiempos han cambiado? ¿Será que las épocas son distintas? Y podemos buscarle Pero yo creo que hay un solo secreto aquí, y es el hecho de que aquellos que recibieron tanto el día de Pentecostés como estos, estaban en una misma condición, y es señalada, es nombrada en el texto, y es que estaban unánimes. Unánimes quiere decir en una misma alma, en un mismo propósito, en una perfecta unidad espiritual. Y esto hace que la bendición de Dios no tenga tropiezo y que la bendición de Dios pueda llegar sobre todos los que nos reunimos para alabar y bendecir el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de Cristo. Y yo digo, qué importante, y si queremos entonces responder a esa pregunta, ¿y por qué? Y tenemos que entender que necesitamos que esto suceda.
Cuando aún en el Salmo, ese Salmo tan conocido, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, quiere decir en un mismo lugar. Y en armonía quiere decir unánimes, en un mismo espíritu. Porque allí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Porque en ese espíritu de unidad, de comunión, es donde el Espíritu Santo puede descender con poder y llenar el lugar donde estamos congregados para que todos seamos llenos del poder y de la gracia del Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado. Entonces, si tenemos que hacernos alguna pregunta, ya sabemos hacia dónde orientarla. Porque a veces pensamos, bueno, Dios a lo mejor ahora obra de manera diferente, pero sabemos que no es así. Porque en definitiva lo que necesitamos nosotros hoy para seguir predicando el Evangelio ante la terrible oposición que tenemos a nuestro alrededor, ante una moralidad de este tiempo y de este siglo que es espantosa y aún frente a toda la corrupción que nos rodea, necesitamos estar en un espíritu de unidad, recibir la gracia, el poder, la unción del Espíritu de Dios para seguir anunciando el mensaje del Evangelio y de esta manera dar lugar a que el Señor confirme la palabra con señales, sanidades, milagros y prodigios. Gloria sea el nombre del Señor. Y creo que esto es lo que de alguna manera el Señor nos tiene que hacer ver. Muchas de las cosas que señalamos a veces también tienen que ver con el hecho de cómo aquellos que querían recibir la bendición, dice que sacaban los enfermos a las calles, otros venían de otras aldeas o ciudades, trayendo a los enfermos, a los atormentados, a los paralíticos. Y hoy cuando miramos, cuando observamos el entorno, nos damos cuenta que todo eso parece que no ocurre. Y tal vez ocurre que mucha de esa gente y esas multitudes a veces andan detrás de ídolos muertos. ¿O no es así? Y en lugar de llegar realmente donde Dios puede hacer milagros y maravillas y bendiciones en la vida de la persona, van detrás de una estatua o detrás de una imagen que tiene ojos y no ve, y que tiene oídos y no oyen, y tiene pies y no camina, y tiene manos y no puede hacer nada. Que el Señor entonces nos ayude en este tiempo a nosotros. Siempre tenemos que tener presente que estamos en el mismo tiempo de Dios, que es el tiempo de la iglesia, que es el tiempo en que el Señor instituyó su iglesia y la puso con un propósito. Y así como la primera iglesia necesitó la unción, la gracia, el poder, el valor para seguir adelante frente a la oposición y a las cosas que ocurrían, nosotros hoy no podemos movernos sin ese mismo poder y sin esa misma unción del Espíritu de Dios. Pero es necesario que tal vez con sencillez de corazón podamos unirnos en un mismo espíritu, podamos realmente tener el mismo sentir en la obra del Señor, para que podamos verdaderamente como hijos de Dios y como iglesia de Cristo cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado en este tiempo. Amén. La oposición está, y va a estar, y va a seguir creciendo, porque esto lo dice la palabra y lo sabemos. Y si el Señor permite que esto sea así, y el Señor, como creemos, y si creemos lo que creían ellos, aunque todo sucede de acuerdo a lo que Dios permite que suceda, sabemos que el Señor es poderoso para que en medio de toda esta oposición las almas vengan a los pies de Cristo, para que muchas almas sean salvas en este tiempo, donde la corrupción y donde todo lo malo parece que va creciendo desmedidamente. Sin embargo, el mensaje poderoso del Evangelio es el que puede llegar a las almas para darles nueva vida. Que el Señor nos ayude. ¿Se siente usted parte de la iglesia de Cristo en este tiempo? Gloria sea el nombre del Señor. Ellos consideraban la iglesia los suyos. Cuando ellos fueron liberados, no se fue cada uno a su casa, a ver si... No.
se fueron a los suyos y los suyos eran la iglesia. El anhelo era salir de esa situación y llegar a donde estaban aquellos que adoraban y bendecían el nombre del Señor. Dios quiera que en esta noche cada uno de nosotros pueda entender el mensaje, pueda saber qué es lo que nos toca a cada uno en este tiempo para que podamos ver la misma bendición de Dios. Porque algunos piensan que, bueno, algunos inclusive dicen, bueno, ya hoy esas cosas hoy no suceden, fueron para el tiempo de los apóstoles. Algunos han totalmente relegado al tiempo apostólico aún los milagros, las maravillas, las sanidades, los dones. No, eso fue todo en el tiempo de los apóstoles, ahora no. No. Hoy el Señor quiere obrar de la misma manera que obró en aquel tiempo, porque el propósito de Dios sigue siendo el mismo. Por lo menos mientras la iglesia esté aquí sobre la tierra, tenemos que cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Estaremos nosotros dispuestos a ser parte de esto? ¿Estaremos nosotros dispuestos a participar de esto que dice? Vamos a tener que cambiar muchas actitudes, vamos a tener que cambiar muchas formas. Vamos a tener que darnos cuenta que estamos muy lejos de lo que en realidad pasaba en la iglesia primitiva. Y que esto no tiene que ver con fulano, con mengano, con sultano, tiene que ver conmigo, tiene que ver con usted. Para que en definitiva podamos disfrutar y ver la bendición del Señor. Ellos no tenían muchas cosas. La iglesia en principio era pequeña, era una iglesia que no tenía, como dijimos antes, ni apoyo de nadie, al contrario, todos estaban en contra. Muchos pobres, pero en medio de esa situación ellos pudieron ver la mano poderosa del Señor obrando. Y cuando analizamos así, sencillamente, nos damos cuenta que hay muchas de estas cosas sencillas, pero que para ellos eran fundamentales, que tal vez nosotros necesitamos tener y buscar y propiciar para que realmente podamos, como un cuerpo verdaderamente unido, recibir la bendición del Señor para poder hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. Amén, hermanos. ¿Usted cree que esto es así? ¿Usted cree que el Señor quiere que esto suceda hoy? ¿Usted cree que el Señor quiere hoy salvar las almas también? Hay tanta cosa, tanta confusión, tanta cosa rara por ahí dando vuelta. Es terrible todo lo que pasa. Y necesitamos tomar conciencia. Nos estamos distrayendo tal vez con un montón de otras cosas que no tienen sentido. Y la labor principal está siendo dejada de lado. Y no podemos realmente ver que se esté cumpliendo la comisión que el Señor le dejó a la iglesia. Nos tenemos que sentir responsables. Tenemos que unir nuestras voces, y más que nuestras voces, nuestros corazones y nuestras vidas, en la presencia de Dios con una perfecta unidad de espíritu para clamar al Señor y para que el Señor, como lo hizo en aquel tiempo, lo haga hoy otra vez, nos llene con el poder de su Espíritu Santo, nos dé el valor, la fortaleza, la gracia para poder realmente servir al Señor y para ver el fruto de ese hermoso trabajo que seguramente son las almas que están perdidas en el mundo y que todavía no han sido alcanzadas por el mensaje del Evangelio. Que Dios nos ayude. ¿Estaremos nosotros dispuestos en esta noche a pedirle al Señor que nos ayude? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Gloria a Dios. No queramos solucionar el problema de la... No, solucionemos nuestro problema. Amén. Solucionemos nuestra actitud. Y creo que cuando eso pase y cuando nos unamos en un mismo propósito y podamos estar en una verdadera unidad, vamos a ver que es Dios quien confirma con todo lo que nosotros no podemos hacer. Y es las señales, los prodigios, las maravillas, las sanidades y todo lo que el Señor hace cuando realmente su pueblo está unido en espíritu y en amor.